Buenas tardes, estimado estudiante de la Unidad Educativa a Distancia CENTEBAT. Bienvenido a la clase de décimo de Ciencias Sociales. En la unidad número 2 vamos a tratar los principales conflictos bélicos en el siglo XX, alcances y consecuencias. El tema a tratar el día de hoy es el tema número 6, que es las secuelas de las guerras a nivel mundial y el papel del Ecuador. Aquí nosotros tenemos que las guerras, generadores de las pobrezas. Nosotros consideramos que las guerras en todo país, en toda nación o alrededor del mundo, son obviamente consideradas de extrema pobreza, tanto internamente como externamente. Y cabe recalcar que son pérdidas humanas y pérdida de infraestructura. Aquí nos dice que según el índice global del hambre, en el 2015 en el mundo existen 795 millones de personas que pasan hambre debido a conflictos armados. Sí, habitantes de Siria, Irán y Palestina viven situaciones de violencia e inseguridad, además de día a día luchando para conseguir alimentos y desplazarse para días mejores. Esto es en el Medio Oriente, que van alrededor de décadas combatiendo entre conflictos armados. Muchos nosotros consideramos Irán y Siria conflictos bélicos. Entonces, aquí se dice que el índice global del hambre en el 2017, las regiones que más sufren este tipo o ausencia de comida o escasez de comida es en Asia del Sur, África y países como Chad, Zambia y Yemen están en conflictos bélicos. Sí, esos son los países que están en conflictos bélicos en distintos continentes que nosotros tenemos. Sí. Además de eso, nosotros vamos a ver qué nos dice aquí. ¿Sabías que la República de Centro de África es señalada como el único país con una situación extremadamente alarmante? Sí, cabe recalcar que para este año del 2020, Venezuela, un país latinoamericano, está considerado como uno de los países más pobres, ¿sí? Más pobres, dado las circunstancias que el 90% de los ciudadanos son pobres en ese país. Ecuador en los conflictos mundiales. Vamos a ver qué papel jugó Ecuador en dada las guerras mundiales. ¿Sí? Ecuador se insertó en la economía mundial como país dependiente. Esto quiere decir que Ecuador en la década de los 90, la década de los 30, de los 50, de los 60, era un país dependiente mismo de él. Cabe recalcar que ellos, que es país Ecuador, perdón. Sigamos. Entonces, les decía que Ecuador antiguamente era un país dependiente porque él exportaba. Ecuador exportaba el banano y el cacao y infinidades de cosas que daban aquí en ese tiempo. Entonces, Ecuador se insertó en esta crisis ya que ninguna potencia compraba, ¿sí?, en esta crisis y se veía reflejado en nuestro país. ¿Sí? Ecuador, sí, vamos a hablar un poco de Ecuador. Dice que las exportaciones de cacao sufrieron restricciones por 2 guerras mundiales a las posguerras. Esta fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fue uno de los principales socios comerciales por esta razón. Entonces, como Estados Unidos estuvo obviamente involucrado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero en sí no como núcleo, obviamente no podía Estados Unidos y Ecuador obviamente tener relaciones ya que tenían conflictos. No Ecuador con Estados Unidos, sino que Estados Unidos con los países de potencias mundiales que eran los europeos. Se declararon en contra de las potencias de eje por cuestiones de lealtad. Instaló una base militar en las islas de Galápagos, grupos aéreos, navales y terrestres. Estas fueron las 3 fuerzas de las armadas. Fue la naval, la aérea y la terrestre. Sí. Aquí vemos una imagen donde la isla Galápagos, base de beta en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver el siguiente diapositiva. Aquí nosotros vemos el expresidente de la década de los 50. Ecuador, conflictos mundiales. Sí, aquí está el expresidente de José Velasco Ibarra.
Vamos a ver Estados Unidos, ¿qué dice? Anunció su retirada, de Galápagos en 1946, cuando Velasco Ibarra reivindicó la soberanía. ¿Sí? Soberanía para todos, democracia. Al abandonar la Baltra el Pentágono bombardeo, la isla destruyó el aeropuerto y las instalaciones que construyó en ella. ¿Sí? Entonces Estados Unidos quitó las tropas americanas de las fuerzas armadas de dicho país. Vamos a ver los conflictos recientes. ¿Sí? Repercusión en Ecuador. Esto quiere decir que lo más importante fue el de Colombia, las reincidentes disueltas de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se dieron en los años 60. Sí, vamos a ver un icono muy importante que es las FARC. Nace como respuesta a la situación de desigualdad que vive Colombia. Esto quiere decir que fueron grupos insurgentes. Sí, para sostenerse tuvieron que recurrir a la extorsión de campesinos, la frontera de Colombia-Ecuador y narcotráfico. Esto quiere decir que dentro de esto, cómo ellos se involucraron en esto fue porque no veían bueno el gobierno de Colombia y como ellos tenían eh, dinero en sí para movilizarse o para tener algo que comer, trajes y todo eso, ellos tenían que secuestrar a campesinos y obviamente al narcotráfico. Con ayuda de organizaciones internacionales y otras naciones como Cuba, obviamente se dio paso a este tipo de movimientos insurgentes. Después de 4 años de negociaciones, la FARC se disolvió. Vamos a ver aquí algo más interesante. Uno de los responsables de este logro de Ecuador se mantuvo fronteras abiertas recibiendo refugiados víctimas de conflictos. Eso es todo, estudiantes. Espero que les haya gustado un resumen sobre conflictos y bélicos en el Ecuador. Hasta una próxima.